Hola, ¿qué tal? Una pregunta más a la audiencia. ¿Cuánta gente ha usado alguna vez una máquina de escribir? Una máquina de escribir de toda la vida, de esas que metes el papel y sale el papel. No, unos cuantos, no hay tantos como en la anterior pregunta, usando correos, gracias. Es curioso cómo ha cambiado todo y cómo al final la complejidad ha desaparecido de los procesos para bascularse a las herramientas que usamos. Esto es importante, al final todo se ha simplificado, pero todo aquello que utilizamos es cada vez más complejo. Ahora arrancamos los coches con un botón. No es mi caso, pero los hay. Y abres el capó de un coche y ya no puedes entender cómo funciona. En su momento yo abría mi moto, levantaba el asiento de una Vespa que tenía y entendía cómo funcionaba, podía entender más o menos lo que había ahí. Y ahora es verdad que todo se opera más fácil, pero no se entiende o es más complejo. Y no pasa nada, se bascula esa complejidad hacia la herramienta, desde el proceso. Me ha tocado vivir muchos cambios de estos a lo largo de los años. Yo vengo de una generación que se llamó y se llama Generación X, porque seguimos vivos, que viene a ser los que nos criamos con la cassette, rebobinando las cintas con un BIC y después programando el VHS para nuestros padres, porque no entendían, no podían enfrentarse a un display. Y lo que he aprendido con el tiempo es que ahora, por supuesto, ya se puede hacer todo y estáis aquí muchos de otras generaciones donde ya todo es todavía más simple. Ahora con un iPad puedo hacer todo, puedo producir una película, pero no se me ocurre desmenuzarlo para intentar discernir qué pieza cumple qué función. Y entonces lo que yo he aprendido es que no pasa nada si no lo entiendes. Funciona, utilízalo. Y en el ámbito de marketing, donde el ámbito lógico se cruza con el ámbito creativo, en todas las disciplinas del marketing, en algunas más, pues esto es todavía más difícil, porque al final hay gente que tiene muy dominado el lado creativo, o bueno, más o menos con todo lo caótico que es, bueno, está cómodo, y sin embargo el lado lógico ha evolucionado muy rápido. El ámbito lógico del marketing es el que está afectado por la revolución y por cambios constantes, y es el que cada vez se va a entender menos. Y yo he venido aquí para explicar que no pasa nada si no se entiende todo, porque ya se puede aprovechar, y que ese equilibrio entre el ámbito lógico y creativo, entre el ámbito artístico y científico, entre caos y orden, se puede conseguir, y no es tan complicado. Y realmente cubriendo 3 puntos. El primero es de dónde salen los datos que usamos. El segundo, cómo se integran o cómo se asimilan en la organización. Y el último, cómo se aprovechan o cómo se transforman en resultados. Y el primero, de dónde salen los datos, quiero también explicar que los datos siempre han estado ahí, no es una cosa nueva, por supuesto, y posiblemente sean el pilar más importante del área lógica del marketing, el dato. Siempre ha habido dato, pero no solo en marketing, en todo. También, volviendo a retrotraerme al pasado, me tocó leer pues, mis novelas de Sherlock Holmes en su día, y me fascinaba que el mismo individuo, un detective, fuera capaz de hacer todo lo que hacía. Era un forense, entendía la escena del crimen, encontraba una mancha de barro en los zapatos y empezaba a deducir una secuencia imposible de eventos, boxeaba, hacía todo. Y en la misma persona se aunaba la capacidad de análisis, una comprensión de la ciencia y la capacidad creativa. Y también en el ámbito del marketing, incluso en el ámbito que más peso creativo tiene del marketing, que se puede discutir, pero bueno, que puede ser la publicidad, incluso en el ámbito de la publicidad siempre ha habido esto. Y realmente es el primer punto del que quiero hablar, y es que los datos siempre han estado ahí, y en ese ámbito del marketing y con un ejemplo de la publicidad podemos ver cómo hubo un tiempo en el que David Ogilvy, seguro que hay alguno por aquí que trabaja para Ogilvy, la agencia, antes de montar la agencia, se crió o se cultivó profesionalmente, o se curtió más bien profesionalmente en Gallup, haciendo estudios de investigación de audiencias y preguntando a la gente por la calle qué actor o actriz pensaban o qué actor o actriz querían ver en la próxima película de Hollywood, para ayudar a los estudios de Hollywood a decidir qué actores deberían estar en esa película, para garantizar que en la taquilla se iban a vender las entradas. Y esto, por supuesto, le influyó mucho después al montar la agencia de publicidad,
Ogilvy se nombró a sí mismo director de investigación y director creativo, las dos cosas. Los viernes Ogilvy hacía un informe como director de investigación, los lunes se cambiaba el gorro y consultaba el informe que él mismo había hecho el viernes. El mismo individuo aunaba todo, el ámbito científico, el ámbito lógico, el ámbito creativo. Pero todo se ha vuelto más complejo, ya no es así, ya no es tan fácil. Ahora mismo todo genera información, como hemos oído 1000 veces, todo genera datos, todo es medible y por supuesto que ya no es tan fácil. Y es por esto que ahora pues, nos encontramos que incluso antes hablaba de Sherlock Holmes. Yo no encuentro ya ni una sola serie policíaca que no tenga a un freak del ADN o a un data nerd o algún tipo de experto de los datos junto al detective Guaperillas diciéndole lo que ha pasado en la escena del crimen para que invariablemente el detective le conteste dímelo en castellano. Al final todo se ha vuelto muy complejo y vemos que incluso en cualquier ámbito hay datos. Pues esto lo vemos ahora. Yo, como digo, no, me paso el día, no es que vea mucha televisión, pero ya no encuentro ficción que no tenga a alguien que apoye en los datos. En su día veíamos Canción Triste de Hill Street y no había esto. No soy tan viejo, ¿eh? Pero en definitiva, que ahora hay mucho dato y esto trae una consecuencia. Y la primera consecuencia es que, y la primera cosa que quiero explicar aquí, es que el gestor de marketing, por primera vez, no puede aceptar lo que le viene en forma de datos, porque esta vez ya no vienen sabores precocinados de la información o fórmulas precocinadas de la información, sino que lo que viene es aquello que tú pides. Y si hubo un tiempo en el que lo que había estaba ya decidido, sabías que te iban a traer los GRPs, sabías que iba a llegar el Market Research o lo que sea que hubieras encargado, todo tenía una forma muy decidida con anterioridad, porque es lo que había, sota, caballo y rey. Y escogías una fórmula y aunque no hubieras dicho nada, cuando llegara el momento de saber qué ha pasado con tu campaña o con una acción determinada, sabías con qué tipo de dato podías contar. Ahora mismo ya no hay nada. Ahí fuera, igual que ha pasado con los helados, que vas a pedir un helado y ya no sabes qué hacer porque es una locura. Hay que seleccionar cada ingrediente. Pues pasa lo mismo con los datos. Como todo se puede medir, no tendrás nada. Si no te implicas y no pides, el dato que te llegará no tendrá nada que ver contigo y no deberías quejarte, por tanto. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer el director de marketing es implicarse en la definición del dato porque va a llevar su propia impronta y al final esa forma en la que configures tu dato, esa será, en cierto modo, la glucosa que alimentará el resto de tu trabajo. El segundo punto es cómo se integran en la empresa. Y a lo mejor no se integran, a lo mejor se asimilan en la empresa, pero el dato no se integra. Y hay una fiebre también hoy en día con tanto customer centricity, y todos estamos de acuerdo en que sí, todo gira alrededor del cliente, pero con tanta fiebre por girar alrededor del cliente, intentamos asimilar lo que está sucediendo ahora a los patrones que conocíamos hace 20 años. Y viniendo del mundo, todos, no yo, pero viniendo del mundo de la base de datos relacional, del data warehouse, etcétera, etcétera. Cuando llegan los datos de ahora, big data, en el sentido de dato líquido, desestructurado, compartimentos estanco, en vasos no comunicantes necesariamente, entramos en un mundo que es el mundo de la correlación, donde ya no importa tanto el por qué, importa mucho el qué. Y el qué tiene muchísimo valor, porque el hecho de que las cosas pasen en sí ya puede dar la respuesta a un cómo. Ese qué es tan fuerte que hace que la correlación gane protagonismo, pero seguimos obsesionados con la integración. No, yo quiero tener la visión 360 del individuo, estoy haciéndolo. Nadie lo está consiguiendo, porque al final el individuo sigue siendo muchos individuos. Y esa fiebre por intentar asimilarlo todo a un patrón fácil de entender bajo parámetros pues, ochenteros, por ponerlo así, como Social CRM. Social CRM es como hablarle a alguien de bicicletas con motor porque no te atreves a contarle lo que es un avión, por miedo a que no lo entienda. No, mucho más allá que todo esto. Y no es una cuestión de integrarlo alrededor del individuo. Pensarás que lo tienes montado alrededor del individuo, que has integrado toda la información de diferentes escenarios, pero al final
no será así. La limitación no es técnica. Gente que también responderá, no, yo estoy haciéndolo. Realmente, tecnológicamente es posible. Claro que es posible. El problema es que ahora mismo ya, primero, es muy difícil ya mojar tu cookie en el café de un tercero por restricciones legales y porque ya el consumidor no te va a dejar. Cada vez es más complicado el recabar información a través de múltiples entornos. En el ámbito digital esto es cada vez más difícil. Entonces, de nuevo, la correlación cobra mucha fuerza y así evitarás tener que enfrentarte a un escenario donde si intentas a lo mejor pues decir a tu equipo que quién va a ganar el bingo, asumiendo que esta señora va a ganar un bingo y este del medio va a ganar una carrera y el otro de la derecha, tu cliente de la derecha va a ser el concursante de televisión. A lo mejor lo tienes todo al revés, porque esa visión 360 es una obsesión que no lleva a ningún lado. Lo que sí lleva muy lejos es el poner tu dato en el centro, en la empresa, y que todo el mundo comulgue en aportar su propia información, porque el dato de uno no aporta tanto como el dato combinado de todos los demás. Es decir, si tú tienes tu arroz y yo tengo mi cigala y otro departamento tiene el congrio, entre todos lo ponemos en el centro de la mesa y tenemos una paella que vamos a disfrutar juntos. De otro modo, el dato que un departamento tiene vivirá solo ahí, pero donde podamos establecer correlaciones, donde se pueda, causalidades. Toda esa información va a ganar fuerza. Por tanto, es muy importante el compartir la información. Y como último punto aquí, la propiedad del dato sin duda es importante. ¿Quién es el dueño del dato? Puede ser el CMO, puede ser el CIO, puede ser un puente entre los dos, puede ser este rol del que se habla ahora de Chief Marketing Technology Officer, puede ser cualquier cosa, pero al final tiene que estar en la organización. Siempre va a haber datos en cualquier canal, cualquier tipo de red social, cualquier plataforma publicitaria, cada agencia te va a dar datos, todo el mundo te va a dar información, porque al final todo escupe datos, pero la empresa tiene que tener su propia visión de la realidad. Y por supuesto que en ese dato está el poder, pero necesitas un dato único de empresa y ese será el dato que te servirá para gobernarlos a todos. Y el último punto es que hay que transformarlo en resultados y esto al final se traduce en dos cosas. Una de ellas es que se puede automatizar, en qué escenarios el dato se va a poder aprovechar por sí mismo solo por el hecho de que está ahí y automáticamente produce aporta un valor. Y ahí entra la automatización, pues el piloto automático. Ahí donde podamos tener un piloto automático, el dato ya está trabajando. Pero aquí, pues como aportaba Enrique al principio, de hecho, no hay tanta ventaja competitiva como el aprovechamiento humano de la información. Y el trabajo que hace el analista de diseccionar la información, de presentarla de forma que se pueda consumir con facilidad y aportar valor a partir de ese procesamiento. Y eso requiere que no emborrachemos a todo el mundo con información. Y esto es un problema que se da hoy en día. Parece que hemos entendido que el estar aprovechando el dato es estar recibiendo muchos informes, muchos datos. Eso es todo lo contrario. Y también oímos mucho acerca de datos en tiempo real y todo está bien en tiempo real, pero nadie tiene tiempo para estar en tiempo real. Un director de marketing consultando métricas en tiempo real. Tiempo real está bien a nivel operacional, pero al final necesitarás que todo esto te llegue de alguna manera, que lo puedas consumir, y yo no quiero que el piloto en un avión me esté dando una actualización de cada uno de los parámetros que ve en el cockpit cada 5 minutos, como digo, por el altavoz, sino que me diga aquello que me interesa. Habrá alguien en la cabina que quiere saber cuántos pájaros va a haber por la ventana en los próximos 400 kilómetros. Y habrá quien quiera saber cuánto queda para llegar, para ver si le da tiempo a ver una película en el avión. Y solo así podrás centrarte, por fin, en ese otro lado, que es el lado creativo, que es el lado de toma de decisiones. Como conclusión, 3 ideas. Al final recibís muchísima información y también aquí me gustaría triturarla un poco a 3 ideas, reducirla a 3 ideas. La primera, no pasa nada si no lo entiendes, lo puedes aprovechar. De hecho, probablemente ya no lo vas a entender y no pasa nada. Y por la misma razón, no nos obsesionemos con la causalidad, porque la correlación tiene mucho valor. La segunda, sí tienes la culpa de lo que recibes.
Si no te implicas al principio en decidir qué dato quieres, el dato que te llegará nunca hablará tu idioma y no te servirá para nada. Ya no vale el dato precocinado, ya no vale dime qué ha pasado, no. Decide tú primero cómo quieres medir lo que va a pasar. Y por último, cuando tengas la información que sí es pertinente, entonces podrás concentrarte. No es el enemigo de la decisión, no es una cosa que delegas en un tercero y no va contigo, sino que esto te va a hacer más eficiente porque podrás centrarte mejor. Así que tened cuidado ahí fuera.